Ya, comenzó a grabar. Entonces, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego y en la sesión de hoy vamos a hacer lo que es el tema de carbohidratos, que correspondería a su clase de química, la clase número 10. Y bien, ya saben si tienen alguna duda del anterior tema, me lo pueden hacer saber. O si tienen alguna duda a lo largo de la explicación, me lo pueden decir mediante el chat o simplemente levantando su mano o prendiendo su micrófono y eso, ¿no? ¿Tienen alguna duda del anterior tema para aclarar algo? ¿O podemos comenzar con carbohidratos? No, creo que todo bien. Entonces, bien, sin más que decir, empezamos con carbohidratos. ¿Tienen alguna idea, así, algún concepto de carbohidratos, chicos? ¿Algo previo? ¿O lo digo yo? Yo. Juega un rol importante en la lubricación, comunicación celular y también parte es un componente que constituye nuestro cuerpo, por ejemplo, formación de nuestro cuerpo. No sé cuál es la palabra correcta para eso. Membranas celulares, sí, claro, claro. Mira, claro, está todo muy bien lo que has dicho. O sea, de nuestro cuerpo es como que forma en parte las membranas celulares que va a constituir todo, o sea, cada célula y nuestro cuerpo está formado por un montón de células. Y aparte es la que va a formar la pared celular de lo que vendría a ser las plantas. Pero eso lo voy a explicar en un ratito y está muy bien tu aporte. Bien, entonces, ahora sí, comenzamos con lo que es carbohidratos, chicos. A ver, primero que todo, este es un cuadrito que lo vi en su PPT, si no estoy mal, y acá te lo resumen todo, básicamente. Bueno, no todo, pero la gran mayoría de lo que voy a hablar, tanto de oligosacáridos, disacáridos, polisacáridos, etcétera. Acá tienen, por ejemplo, una definición así medio conceptual, ¿no? El carbohidrato es el que normalmente contiene carbono, oxígeno e hidrógeno y tiene la fórmula aproximada de CH2O y todo a la N dependiendo de la cantidad de carbonos que posea este carbohidrato. Ahora, si hablamos de qué grupo funcional posee el carbohidrato, mayormente posee al grupo hidroxilo, pero también en todo se va a presentar al grupo cetona, que si no recuerdan bien, el grupo cetona era el CO, a ver, lo voy a dibujar acá. El grupo CO, que vendría a ser es carbono unido a su oxígeno. Ahora, si hablamos de los subtipos principales, chicos, tenemos a los monosacáridos. Mono vendría del prefijo, o sea, uno básicamente, entonces está formado por un sacárido que vendría a ser un azúcar simple, ¿no? Aquí un azúcar simple. Con esta fórmula que es el C6H12O6. Ojo, chicos, que con que sea un azúcar simple no significa que tiene un carbono. Son conceptos distintos. ¿Ok? Este 6 C6H12O6 es mayormente conocido como la glucosa, es su fórmula normal. Y también tenemos lo que son los disacáridos, que su prefijo de di vendría a ser de dos, y polisacáridos, que vendría a ser de varios, ¿no? Entonces, en los disacáridos, como dice su nombre, dos monosacáridos enlazados, polisacáridos, muchos monosacáridos, que normalmente son glucosa, C6H12O6, que se enlazan, ¿no? Ahora, acá tienen, por ejemplo, ejemplos de polisacáridos, por ejemplo, y de disacáridos y de monosacáridos. De monosacáridos, como un ejemplo, les dan la glucosa, la fructuosa, en donde, por ejemplo, o sea, yo les voy a explicar luego esto, pero ya para como mencionarlo ya brevemente. Tiene una bueno, es una importante fuente de energía para las células y es la subunidad de los polisacáridos.
porque como les mencioné, los polisacáridos es cuando hay muchos azúcares simples, ¿no? Y se forma un azúcar compuesto, básicamente. La fructuosa vendría a ser la molécula que almacena energía en las frutas y la miel. Eso también lo voy a explicar dentro de un momento. La sacarosa, que ya vendría a ser un disacárido. Chicos, cuando les hable de disacáridos, va a ser bastante importante que se aprendan tanto cómo se forma y si es 1,4 o 1,6 y si es alfa o beta, porque eso podría entrar en su examen. Entonces, acá les dicen que la sacarosa es el principal azúcar transportado en el cuerpo de las plantas terrestres. Y si hablamos de polisacáridos, el almidón, el glucógeno, la celulosa, etcétera, ¿no? Y ya les mencioné lo de el grupo funcional que vendría a ser el grupo hidroxilo. Este es un breve resumen. Entonces, continuamos. Primero, chicos, los carbohidratos. Estos, bueno, son la mayor fuente de energía en muchos organismos. Un segundo, no puedo ver eso. A ver, ya. En muchos organismos. Ahora, como mencionaste, Hebert, estos juegan roles tanto en la lubricación, en la comunicación celular y la inmunidad, ¿no? Entonces, acá tenemos lubricación, este, comunicación celular. A ver, comunicación celular e inmunidad. ¿A la que es esta letra? Ya, bueno. Inmunidad. Ya. Muy aparte de esto, estos son componentes estructurales de lo que mencionaste también, de la pared celular de las plantas, que lo voy a mencionar cuando les hable de la celulosa, ojo, y de membranas celulares, que básicamente la membrana, por ejemplo, esta es nuestra célula y lo que rodea, o bueno, o lo que permite el paso de ciertas sustancias vendría a ser su membrana, que estaría formada por un montón de fosfolípidos en las que también actúan los carbohidratos, ¿no? Toda esta capita de membrana va a ser lo que va a permitir el paso de ciertas sustancias. Ahora, estos sirven como intermediarios metabólicos como glucosa 6-fosfato, que acá se los he puesto y se los vuelvo a subrayar como la glucosa 6-fosfato. Ahora, estos son componentes de los nucleótidos que forman ADN y ARN, porque cuando les hable de ácidos nucleicos van a ver que este está formado tanto por su base nitrogenada, que si no estoy mal el dibujo vendría a ser, por ejemplo, algo así. Ajá, algo así. Acá vendría a estar unido por su carbohidrato, o bueno, si no estoy mal, es su pentosa, más que todo, y acá su grupo fosfato. Entonces, acá encontramos a los carbohidratos más que todo, también en ADN y ARN, no tanto en adenina, citosina, guanina, uracilo y timina. Ahora, también si hablamos de cuánto aportan en cuanto a calorías o kilocalorías, los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo, o sea, también es 17 kilojoules. Entonces, acá los pueden confundir en su examen en una pregunta de verdadero y falso. Los carbohidratos aportan 4 calorías por gramo, falso, es 4 kilocalorías. O aportan 4 kilocalorías por kilogramo, no, es por gramo. Ojito que son palabras clave que los podrían confundir. Esta vendría a ser la estructura de un carbohidrato básicamente. Entonces, seguimos. O bueno, le voy a explicar esta partecita. Como tal, estos vendrían a ser sus 6 carbonos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Acá vendría a estar, este vendría a ser un oxígeno con dos hidrógenos. Entonces, ¿qué sería? Esto vendría a ser H2O, vendría a ser agüita. Y este vendría a ser el grupo hidroxilo, porque solo posee un oxígeno o un hidrógeno. Pero si quieren juntar ambos, sería agua, ¿no? Pero si solo juntamos estos dos, vendría a ser su grupo hidroxilo, que vendría a ser OH. Y así, y esto lo que los está juntando como tal vendrían a ser puentes de hidrógeno, chicos, que ya lo hablamos en clases anteriores, que se encargaba de formar enlaces. Ahora, chicos, ¿alguien tiene una idea de qué es un carbono asimétrico? No lo mencionó yo. Mm, mm, mm.
Ya, creo que lo menciono yo. Entonces, chicos, los carbonos asimétricos o también llamados quirales, porque si le dicen, por ejemplo, carbono aquiral, vendría a ser simétrico, ¿no? Es como que su viceversa. Entonces, aquiral es diferente a lo que es quiral, ¿no? Quiral es asimétrico, aquiral vendría a ser simétrico. Ahora, básicamente aquí todos los monosacáridos son ópticamente activos como tal. Y por ejemplo, como menciona acá, tiene cuatro sustituyentes diferentes. Acá tenemos un carbono, acá podría tener, por ejemplo, un hidrógeno, acá podría tener, no sé, por ejemplo, un fósforo, acá podría tener un grupo hidroxilo y así. Todos tienen que ser componentes diferentes a los que, o sea, no se pueden repetir básicamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un radical sin su comilla, este tiene una comilla, dos, tres y así porque básicamente son diferentes. Entonces, cuantos más carbonos asimétricos tenga la molécula, más tipos de isomería se van a presentar. Y el número de isómeros será 2, será 2 elevado a la n. Por ejemplo, se los voy a explicar en un momento. Ok. Básicamente, el carbono asimétrico, en resumen, cuatro sustituyentes diferentes. Ahora, si hablamos de isómeros, vendría a ser compuestos que tienen la misma fórmula química, pero diferente distribución. Y de esos encontramos una gran variedad. Encontramos a los epímeros, a los enantiómeros, y creo que se los he puesto más acá. No, no se los he puesto, creo. Entonces, bien. Em, Era sobre la imagen espejo, si no estoy mal. O creo que son los epímeros. Ok, comenzamos con los epímeros, como tal, que pertenecen a la familia de los isómeros. Estos son isómeros que difieren solo en uno de los átomos de carbono. Por ejemplo, acá vendría a ser un ejemplo, si no estoy mal. Por ejemplo, acá tenemos que esta secuencia está bien, esta secuencia está bien, vendría a ser igual a lo que tenemos acá. Ahora, esta parte también está bien. Ahora, ¿en qué difieren? Solo vendrían a tener diferencia en su primera cadena, que vendría a ser, o que vendría a cambiar de posición básicamente, ¿no? Pasaría de un H a un OH a ser básicamente lo contrario. Entonces, eso vendría a ser los epímeros. Ahora, si hablamos de los enantiómeros, esos también son isómeros, pero esos poseen una imagen en espejo. Entonces, ¿con esto a qué me refiero? Con esto me refiero a que rotan en el plano de la luz polarizada en la misma extensión, pero en direcciones opuestas. No sé si me dejé entender. Lo voy a repetir mejor. Los enantiómeros son isómeros como tal, con imagen espejo, como lo menciono ahí, pero estos rotan en el plano de la luz polarizada en la misma extensión, pero en direcciones opuestas. Por ejemplo, acá tengo un ejemplito. A ver, este no es el mejor ejemplo, pero es como para que se guíen, ¿no? Acá lo que nunca va a cambiar, nunca, nunca, nunca va a ser sus grupos funcionales. Por ejemplo, acá tenemos al grupo cetona, y si lo unimos con este hidrógeno, vendría a ser un grupo aldehído. Acá tenemos otro grupo. Y lo que no es un grupo y vendría a ser parte de la cadena, vendría a ser este OH con este H. Por ejemplo, si tenemos estos mismos grupos funcionales y tenemos un mayor número de cadenas, por ejemplo, acá tenemos un H, acá tenemos un OH, acá tenemos otro OH, ¿no? Con lo que es un enantiómero, todos estos en la otra cadena van a ser literalmente lo opuesto, ya no solo va a ser uno como en el caso de los epímeros, y eso vendría a ser los enantiómeros. Ahora, si no estoy mal, los isómeros ópticos tienen una imagen especular y difieren según roten la luz polarizada. Por ejemplo, tenemos un movimiento de extrógiro que vendría a ser positivo, si no estoy mal, de extrógiro, que va en el sentido de las agujas del reloj. Y tenemos que rotan en un sentido levógiro, que vendría a ser negativo, básicamente, porque esto va en sentido contrario a las agujas del reloj. Este va a favor, este va en contra de las agujas del reloj, ¿no? Y me estoy olvidando de algo. No, no creo.
creo que la definición de carbohidratos. Chicos, si hablamos de carbohidratos, a ver, ¿cómo lo podría definir? Básicamente serían definidos como polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Lo voy a poner acá, cito. Vendrían a ser conocidos como polihidroxialdehídos o hidroxi... hidroxi CH, o mejor le pongo, para abreviarlo. Acá, polihidroxi... acetona, bueno, cetona, ¿no? Porque básicamente puede formarse con el grupo aldehído o con el grupo cetona. Y otra forma de denominar a los carbohidratos es como polioles. Aunque lo voy a poner, por ejemplo, polioles. Vendría a ser su otro nombre. Polioles de aldosas o cetosas. Y ya les mencioné que se le atribuye la fórmula CH2O todo elevado a la N dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan. Ahora bien, mm, creo que eso vendría a hacer esta partecita. ¿Hasta acá tienen alguna duda sobre lo que es los isómeros o sobre qué son los carbohidratos, chicos? Creo que no. Entonces, esta partecita también la vi por ahí, entonces también se los voy a mencionar por si acaso. Tenemos el carbono anomérico, que básicamente el carbono carbonílico pasa a ser un nuevo carbono asimétrico. Y luego aparecen nuevas alternativas espaciales de los anómeros alfa y beta. Con esta imagencita creo que se puede entender un poquito mejor. Básicamente que cuando difieren, o sea, los carbonos anoméricos, básicamente acá tenemos, por ejemplo, que tiene a su hidroxilo y acá tiene a su hidrógeno. Si los juntamos, vendría a ser lo que es la molécula de agua, ¿no? Y cuando pierden esta molécula de agua es cuando se puede diferir tanto en alfa como en beta. Pero ¿cuál es la diferencia? De que ahora la disposición de estos otros hidroxilos que acá sobraban y acá sobra también un hidrógeno, vendrían a formar parte de este nuevo carbono que vendría a estar señalado en este circulito. Entonces, por ejemplo, si el hidrógeno se encuentra en la parte de arriba, vendría a ser un alfa, pero si vendría a estar en la parte de abajo, vendría a ser un carbono anomérico beta, ¿no? Y eso vendría a ser la estructura de lo que, o básicamente las formas diferentes en las que se puede construir un carbohidrato. Ahora, si hablamos de cuánta energía proporcionan según la cantidad de carbohidratos, chicos, estos proporcionan entre el 40 al 80% de la ingesta total de energía alimentaria. Esto va a depender tanto de la cultura y de la economía. De la cultura, por ejemplo, en otros países, puede ser tanto por religión o puede ser por que ya tienen un día que no comen. Básicamente ahí van a recibir menor aporte de carbohidratos, por lo tanto van a tener una mayor cantidad de energía, ¿no? Un menor porcentaje de energía. Y si hablamos de economía, es lo más clásico y de lo que pasa básicamente con la pobreza. Al no contar con los recursos necesarios, no se puede comprar la comida necesaria y por lo tanto no tenemos la cantidad de energía requerida, ¿no? Y otra vez les menciono lo de la fórmula porque podría venirles en su examen, chicos. Y ahora, hay otra forma de clasificar a los carbohidratos. Tenemos tanto carbohidratos simples como carbohidratos complejos. Acá, por ejemplo, tenemos a los carbohidratos complejos. ¿Por qué? ¿Por qué complejos? Porque nos van a aportar un montón de cosas. Lo principal es energía, ¿no? Pero los complejos, muy aparte, nos aportan vitaminas, minerales y fibra, mientras que su oponente básicamente son los carbohidratos simples. ¿Por qué son simples? Porque simplemente nos aportan energía, ¿no? No nos aporta nada de vitaminas, minerales ni fibra. Este vendría a ser una comparación de uno con otro, básicamente. Y el cuadrito de monosacáridos. Bien, antes de pasar con el cuadrito, ¿tienen alguna duda, chicos? De carbohidratos,
carbono asimétrico, isómeros, o todo está bien. Si tienen alguna duda, normal, menos en saber, chicos. Pero creo que no hay dudas. Entonces, bien, pasamos con esta partecita del cuadrito para ya pasar a hablar de monosacáridos, disacáridos, etcétera. Primero, chicos, tenemos los azúcares que básicamente se va a componer tanto de un sacárido o de dos sacáridos. Si hablamos de un sacárido, son monosacáridos. De disacáridos, que posee dos sacáridos, o bueno, dos monosacáridos como tal, ¿no? Entonces, acá los más conocidos, no son los únicos, los más conocidos y más importantes de los monosacáridos es tanto glucosa, galactosa y fructosa. Los disacáridos, los más conocidos, son la sucrosa, la lactosa y la trealosa, aunque les voy a mencionar otros cuando lleguemos a la parte de acá, de disacáridos, si no estoy mal. Si no estoy mal, acá les menciono, sí, les menciono más. Ya. Tenemos a los polioles como el sorbitol y el manitol, que es el sorbitol, este tiene una explicación, cuando se lo explique lo van a entender mejor. Y oligosacáridos, básicamente oligo vendría a ser del prefijo poco, entonces son pocos monosacáridos, pero no deben de pasar de 10. Acá encontramos a los malto-oligosacáridos, donde están las maltodextrinas. Eso es muy difícil que les pregunten, pero por si acaso lo puse porque estaba en su cuadrito de su PPT. Y encontramos otros como la rafinosa, la estaquiosa, fructo-oligosacáridos, etcétera. Encontramos también a los polisacáridos, donde es de 10 a más. Aquí encontramos, por ejemplo, al almidón, que tiene sus componentes como amilosa, amilopectina. Y encontramos a otros, como les mencioné previamente, celulosa, hemicelulosa, etcétera. Ahora, acá. Vamos a comenzar, chicos, con monosacáridos. Bien, primero, los monosacáridos como tal presentan solo una unidad de azúcar, o sea, básicamente mono es uno, y presentan al grupo reductor CO, que vendría a ser el grupo carbonilo. Mucho ojo con eso. Ahora, esos pasan por una reacción de Benedict que es útil para determinar la presencia de azúcares en un examen de orina. Eso creo que no lo he puesto acá, entonces por si acaso lo voy a poner. A ver, ¿dónde es el lápiz? Aquí está. Existe lo que es la reacción de Benedict. Reacción de Benedict. Ajá. Que va a ser útil para saber si es que hay azúcares en exámenes de orina. Como saben, los principales que les mencioné son la glucosa, la fructosa y la galactosa, que son componentes como tal básicos de los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos naturales. Ahora, acá tenemos dos importantes, ¿no? Tenemos tanto a a la glucosa y a la fructosa. La glucosa y la fructosa son los que se encuentran o se encuentran en pequeñas cantidades, tanto en frutas, bayas, hortalizas, miel, etcétera. Pero si les preguntan cuál se encuentra, por ejemplo, puede haber una pregunta: ¿cuál de los siguientes monosacáridos se encuentra más en frutas, miel, etcétera? Vendría a ser la fructosa. Si les ponen o en una alternativa, por ejemplo, galactosa y fructosa, sacarosa con fructosa, no, ponen glucosa y fructosa. Pero si solo les ponen con solo una alternativa, vendría a ser la fructosa. Y eso, ¿no? Ahora, acá les debería haber mencionado el sorbitol, pero se los voy a mencionar más luego. Acá encontramos básicamente que los monosacáridos se clasifican por sus átomos de carbono. Recuerden que por ser un azúcar no significa que solo tiene un carbono, puede tener más carbonos. Encontramos a las triosas que van a formar el gliceraldehído y la dihidroxiacetona.
encontramos a las tetrosas que forman, o sea, que tienen a la treosa, eritrosa y la eritrulosa. Y de estos, como les mencioné, la glucosa, galactosa y manosa, que este no es tan relevante, por eso no lo puse en la otra tablita, pero por si acaso, estas vendrían a ser, chicos, vendrían a ser isómeros. Y esos pueden presentar su enlace de ciclación de hemiacetal cuando poseen a un aldehído y de un hemicetal cuando poseen una acetona. Ojo que ahí pueden jugar, por ejemplo, con las palabras. Tan solo una A puede hacerles confundir en su examen, ¿no? Si les preguntan enlace hemiacetal, acetal de acetona, de cetona, entonces debe ser el grupo CO. No, si es hemiacetal, aldehído del grupo CHO. También existen lo que son las pentosas y las hexosas, que las hexosas básicamente es la glucosa, galactosa, fructosa, ¿no? Pero las pentosas, chicos, las pentosas vendría a ser pento del prefijo 5 de 5 carbonos. Es lo que vamos a encontrar en el ADN y en el ARN, por si acaso. Las pentosas se encuentran en el ARN y ADN, formando lo que es la ribulosa y la desoxirribosa. Desoxirribosa se va a encontrar en el ADN y la ribulosa se va a encontrar en el ARN. Estos dos son pentosas, son monosacáridos y de 5 carbonos. Ok, chicos. Ahora, eso es lo que les mencionaba sobre el enlace hemiacetal y el enlace hemicetal. Por ejemplo, acá tiene a su grupo CHO y acá simplemente posee a su grupo CO, que es lo que ya conocen porque los mencioné en la anterior clase. Ahora, encontramos lo que son las estructuras cíclicas. Básicamente, este, em, ¿cómo lo diría? A ver, acá. Las formas de cadena abierta, chicos, están presentes en pequeñas cantidades en soluciones acuosas. Y básicamente los azúcares, o sea, estos azúcares se van a acomodar de manera cíclica. Cíclica, ¿por qué? Porque esto les da una mayor estabilidad, que acá lo voy a completar. Siempre pierdo mi lápiz ya que está mayor estabilidad. Mayor estabilidad. Por lo tanto, es muy, muy complicado que se encuentre en su forma estructural o lineal, ¿no? Porque tienen, por lo tanto, una menor estabilidad. Ahora, se produce un enlace hemiacetal entre un grupo aldehído y alcohol, y un hemicetal entre un grupo cetona y alcohol, por si acaso. Ahora, acá encontramos, chicos, lo que son la estructura lineal o también llamada estructura de Fischer, que básicamente acá tenemos la estructura cíclica de la glucosa, ¿no? Es el C6H12O6, C6H12O6. Y también encontramos la estructura cíclica, que también es conocida como estructura de Howard. Acá tanto la glucosa y la galactosa se representan como anillos de 6 miembros, mientras que la fructuosa se va a representar como un anillo de 5 miembros. Mucho ojo con eso. Por ejemplo, les mencionan monosacárido que presenta una estructura cíclica de cinco miembros. Por ejemplo, si les mencionan esto, esta vendría a ser una fructuosa. Fructuosa. Pero si le dicen estructura cíclica con 6 miembros, puede ser glucosa o galactosa. No pueden poner las dos alternativas porque las dos tienen los 6 miembros, ¿no? Ahora, así en su PPT seguramente hay un montón de páginas de libros, si no estoy mal. Yo les recomendaría que se lean cada una de estas páginas porque por algo el doctor las pone. Entonces yo solo puse a lo largo de la diapositiva creo que unas 3 de las páginas, por si acaso. Y acá básicamente lo que nos señala es que la glucosa forma un anillo cuando se disuelve en agua. Ojo. La glucosa forma un anillo cuando se disuelve en agua, ¿no? Y lo demás que subrayó, por ejemplo, observa que cada articulación, ¿no? O dos versiones diferentes, no. La glucosa forma un anillo cuando se disuelve en agua, por si acaso. Porque si es que
no se disuelve en agua, se va a encontrar en su estructura cíclica, como ya la conocemos, o también llamada estructura de Fischer. Ahora, también encontramos ahora lo que son las conformaciones. Pero antes de hablar de esto, ¿qué les iba a mencionar? Por ejemplo, chicos, acá, si no ya, esto lo voy a editar un poco. A ver. Chicos, encontramos, por ejemplo, este, nomenclaturas de lo que son los carbohidratos. Por ejemplo, si les ponen en su examen, por ejemplo, una imagen así, ya. Si les ponen literalmente esto y les ponen en las alternativas, ay, no lo acomodo bien, ya, no importa. A ver, lo voy a presentar. Si les ponen en las alternativas, por ejemplo, esa vendría a ser una D-glucosa o vendría a ser una L-glucosa. ¿Ustedes qué responderían, chicos? O una L-glucosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tienen alguna idea, chicos? ¿Por qué sería D-glucosa o L-glucosa? O nada, nadita que ver. Ya, chicos, básicamente se le va a llamar D-glucosa cuando tienen el grupo hidroxilo a la derecha del carbono quiral o también llamado carbono asimétrico. Y cuando básicamente vendría a ser lo contrario, ¿no? Se va a llamar L-glucosa cuando tienen el grupo hidroxilo a la izquierda del carbono quiral, o también llamado simétrico, y se encuentra más alejado del grupo funcional. Ahora, ¿cómo te memorizas esto? No, por ejemplo, este vendría a ser de glucosa de derecha y este vendría a ser L de left, que vendría a ser izquierda en inglés. Tenemos right and left y left vendría a ser lo que es izquierda. Entonces, una L vendría a ser de cuando cuando el hidróxido se encuentra en la parte izquierda y vendría a ser una D cuando se encuentra en la parte derecha, ¿no? Básicamente eso. ¿Se me entendió lo de D-glucosa y lo de L-glucosa, chicos? Porque tal vez les pueden preguntar. O incluso en una pregunta de marcar con toda la definición que les expliqué. ¿O quieren que lo explique de nuevo? Creo que se me entendió. Bien, gracias. No, un segundo. Voy a salir de esta partecita y lo voy a poner acá. Ya, listo. Eso ya les expliqué. Y ahora sí, chicos, de las conformaciones. Hablando de estructuras cíclicas, hay formas cíclicas de la glucosa y básicamente la conformación de silla es la más estable y es la forma que se describe en el medio interno. Ojo que cuidado que las pongan en el medio externo. Se describen en el medio interno. Ahora, las estructuras cíclicas de 6 miembros, por ejemplo, tienen 5 carbonos y un hidrógeno se relacionan con un compuesto anular similar al pirano, que acá, por ejemplo, se forma la piranosa, ¿no? Y básicamente vendría a ser azúcares piranosa. Y las estructuras cíclicas de 5 miembros se relacionan con el furano, que vendría a ser este azúcares furanosa. Entonces, acá es lo que les mencioné hace poco de la estructura, ay, no, lo que les mencioné, si no estoy mal acá, ¿no? Que básicamente, si vendría a ser anillo de 6 miembros, galactosa o glucosa, y anillo de 5 miembros, fructosa. Entonces, si les mencionan, por ejemplo, un anillo furanosa, como tiene 5 carbonos, 5 miembros, es fructosa. Si les ponen anillo piranosa, tiene 6 miembros, que es para glucosa, o para
galactosa, ¿no? Y por otro lado encontramos la conformación de bote, que por ahí lo vi en una de sus imágenes de la PPT, entonces se los menciono por ahí, ¿no? Ahora, lo que les iba a mencionar hace un ratito es el sorbitol. El sorbitol básicamente es el que reemplaza a la sacarosa en los diabéticos. O sea, básicamente es el alcohol de la glucosa, ¿no? Entonces, esos difieren en la ordenación de los grupos alrededor de los cuatro carbonos quirales de la molécula. Un segundo. Ya. Entonces, el sorbitol es el que reemplaza la sacarosa en los diabéticos. Ya. Ahora, les voy a mencionar lo que es ahora el transporte por exosas. ¿Alguien sabe algo de lo que son los GLUTs o de lo que son las SGLT? Antes de mencionar lo que es el transporte, chicos. No, yo. O seguramente recién lo van a ver en su seminario, entonces creo que mejor lo explico yo. Bien, chicos. Entonces, el transporte de exosas se da a través de transportadores de exosas como tal. Y estos son mediados por el ion sodio. ¿Dónde está mi lápiz? Oh, siempre lo pierdo, aquí está. Por el ion sodio. Sodio. Igual si les ponen elementos, el sodio es igual a Na. Es mediado por el ion sodio. Entonces, unos transportadores de glucosa son expresados por genes denominados GLUTs, mientras que los transportadores reciben el mismo nombre. Otros, aparte de los GLUTs, vendrían a ser los SGLTS, que ahorita se los voy a mencionar. Y se han descrito hasta el momento 17 transportadores de glucosa. Créeme que en esas mínimas cosas le pueden poner preguntas de verdadero y falso y en ese momento no te acuerdas. Es como que, yo lo vi en la diapositiva, pero no le presté atención. Ya, podrían preguntar eso, ¿no? Y básicamente les voy a comenzar con lo que son los glutes antes de comenzar con la SGLT. Bien, a ver. Ya bien, chicos. Básicamente los GLUTs tienen diferentes características funcionales. Por ejemplo, el GLUT4 es el que va a responder a lo que es la insulina, mientras que la GLUT12 es el que se encuentra aislado de células cancerosas mamarias. Muchos GLUTs como tal diferentes pueden estar en un mismo tejido. Por ejemplo, en el tejido adiposo y en el muscular se puede encontrar este GLUT4 como este GLUT12. Entonces, pregunta de examen que me acabo de inventar yo. Por ejemplo, muchos glutes diferentes, no pueden estar en un mismo tejido. Falso, porque sí pueden estar en un mismo tejido, ¿no? Y si hablamos de lo que son los SGLTS por su parte, vendrían a ser, a ver, lo voy a escribir mejor, vendrían a ser sodium, bueno, mejor escribo rápido, sodium, glucose linked transporter, si no estoy mal. Linked Transport. Estos básicamente, chicos, son proteínas transportadoras de glucosa en la mucosa del intestino delgado y también, por su parte, en células del túbulo proximal o también llamadas nefronas, ¿no? Entonces, como lo repito, en mucosa del intestino delgado y en células del túbulo proximal, también llamadas lo que son las nefronas. Ahora, a ver. Mm, SGLT1, ya, ahora sí, les voy a explicar lo que es cada una de las SGLT y la función que tiene, ¿no? Le voy a bajar un poco de brillo. Esto ya. Básicamente, el SGLT1 está compuesto por 664 aminoácidos, porque como recordemos, estas son proteínas, es decir, no son carbohidratos. Pero esos transportan exosa, que la exosa sí es un monosacárido. Entonces, bien, él está compuesto por 664 aminoácidos. Este codifica un gen cromosoma 22. ¿Dónde estás? Aquí está. Codifica un gen cromosoma 22. Y básicamente su función es de transportar una glucosa o galactosa por dos iones de sodio.
Y este entonces se expresa en el intestino delgado, en el riñón y en el corazón. Mientras que, ¿qué causa su deficiencia congénita? Causa el síndrome de la mala absorción. Ojito. Entonces, por ejemplo, les pueden poner SGLT que causa o que causa el síndrome de la mala absorción, SGLT1, ¿no? Ahora, por su parte, tenemos al SGLT2. Este está compuesto por 672 aminoácidos. 672 aminoácidos. Entonces, este codifica un gen en cromosoma 16. Cromosoma 16. ¿Y cuál es su función? Transporta una molécula de glucosa por un ion de sodio y este se expresa netamente en el riñón. No es como el SGLT1 que se expresa en el intestino delgado, en el riñón y en el corazón, ¿no? ¿Y qué causa su deficiencia congénita? Este causa em, una glucosuria persistente. Aparte de que el GLUTS1, ya lo que les mencioné, formaban el síndrome de la mala absorción. Y finalmente tenemos al SGLT3, que está compuesto por 274 aminoácidos. Si no estoy mal. Para... Uy, me refui gato. ¿Dónde está mi lápiz? Ya. 274 aminoácidos. Y este codifica el gen del el cromosoma 22, al igual que el SGLT1. ¿Cuál es su función? Como lo menciono ahí, transporta dos iones de sodio por una molécula de glucosa. O sea, esos transportan glucosa por iones de sodio, el SGLT2 también, pero el SGL3 es el distinto, ¿no? Es como que el rebelde, el que transporta iones de sodio por moléculas de glucosa. Es como que te cambia por el juego. Entonces, acá, por ejemplo, este actúa en las neuronas colinérgicas de el plexo mielínico, si no estoy mal, y en el submucoso del intestino delgado, y en las uniones musculares del músculo esquelético, si no estoy mal, que cuando lleguen al tercer ciclo lo van a ver en histología. Entonces, acá no hay una deficiencia congénita descrita como tal, solo habría en la SGLT1 que vendría a ser el síndrome de la mala absorción y en la SGLT2 que causa la glucosuria persistente, si no estoy mal. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos, del transporte de exosas, de monosacáridos, algo? ¿O todo bien? ¿O les repito algo? Sin miedo. Creo que todo bien. O tal vez alguna deficiencia congénita, quieren que lo repita. O creo que no. Entonces, pasamos con lo que son los oligosacáridos, chicos. Dentro de los oligosacáridos, que básicamente son los que van, oligo es poco, ¿no? Ese iría de 2 a 9. O sea, varía si en algunos libros decía de 3 a 9, de 2 a 9. Acá lo valemos que es desde 2 a 9. Entonces, acá tenemos a la sacarosa y a la lactosa, que son los principales disacáridos alimentarios. Ahora, si hablamos de tres monosacáridos, encontramos a la rafinosa, de cuatro encontramos a la estaquiosa, la verbascosa, que es un pentasacárido, y a la fructooligosacáridos, que son residuos de fructosa unidos a la glucosa. O sea, este combina fructosa con glucosa, por si acaso. Ahora, lo más importante de esta diapositiva es el factor bífido. Chicos, con factor bífido tienen alguna idea, o bueno, es lo que ya he puesto aquí básicamente, ¿no? Básicamente es un oligosacárido presente en la leche humana, pero ¿en qué forma se encuentra? Este se encuentra en forma de calostro. Calostro. Y este como tal, este condiciona la colonización del intestino del recién nacido por el lactobacilo bífido. Ojo, que
A mí me preguntaron esto en mi examen parcial, no, parcial y final. Entonces, bien, este básicamente es el mismo que impide que colonice al niño bacterias patógenas. Entonces, es muy importante que el niño lo reciba al nacer. Por eso se dicen que la lactancia en la primera hora de vida es bastante importante, ¿no? Entonces, este puede liberar al factor 2, que básicamente es el oligosacárido transgalactosidado, si no estoy mal, es el oligosacárido transgalactosidado. Transgalactosidado. Transgalactosidado, bueno, creo que se entiende. Y básicamente ese es otro factor de crecimiento para el factor bífido, que es una bacteria que deriva de la lactosa, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo más importante de esa diapositiva. Y luego hablamos de los disacáridos. Chicos, acá lo que quiero que se aprendan es básicamente cómo se forman, si se forman por dos glucosas o su fórmula, ¿no? Por ejemplo, comenzamos. Los disacáridos son compuestos formados por dos moléculas de azúcar unidas por enlace glicosídico. Glicosídico puede ser también conocido como glucosídico, ¿no? Glucosídico, glucosídico, glucosídico. Y bueno, cuando hablemos de lo que son los ácidos grasos, aminoácidos en las proteínas, tienen sus propios enlaces. Entonces, de los monosacáridos, bueno, de los carbohidratos, su enlace es el enlace glicosídico. Ahora, básicamente los disacáridos especialmente importantes, maltosa, isomaltosa, lactosa y sacarosa. Entonces, comenzamos primeramente con lo que es la maltosa. Ahora, resulta de la acción de la alfa amilasa sobre el almidón o glucógeno. ¿Y cómo se encuentra, y cómo se encuentra compuesto? Por dos residuos de glucosa. Entonces, en su examen, marque la conformación de la maltosa. Les ponen, por ejemplo, fructosa, galactosa, glucosa, galactosa, no. Si les ponen glucosa, marquen esa alternativa porque eso viene a ser lo que es la maltosa. Ahora, por otro lado, encontramos a lo que es la isomaltosa, que básicamente está formado por un enlace 1,6 alfa de glucosídico que une también dos glucosas. Dos glucosas. Ya. Eso vendría a ser maltosa e isomaltosa. Tenemos por otra parte a la lactosa que es enlace 1,4 beta de galactosídico. Si su nombre le dice galactosídico, ¿qué une básicamente? No une, por ejemplo, dos galactosas. Une una galactosa y une una glucosa. Ojo que también el orden importa, chicos. El orden importa en este tipo de preguntitas. Galactosa y glucosa. Ahora, este vendría a ser el azúcar reductor de la leche y resulta de este enlace, como les digo, es 1,4 beta, ¿no? Ahora, es el principal glúcido de la leche en los mamíferos. Acá vamos a encontrar a lo que es la galactosa, chicos, que es una de las moléculas importantes en el desarrollo cerebral. Tenemos a los galactosfingolípidos o cerebrósidos también conocidos, que los voy a mencionar en su debido momento. O creo que los van a mencionar en biología, no sé si ya lo han avanzado, pero bueno, ese también aporta en lo que es la comunicación celular y forman los grupos sanguíneos, que es el ABO. También recuerdo que me preguntaron en mi examen, marque el disacárido que se encuentre en los grupos sanguíneos ABO. Esa parte, es como que estaba en una parte del PPT, pero yo no lo leí, entonces no sabía, o bueno, no marqué esa alternativa porque me olvidé totalmente, ¿no? Y para terminar lo que son disacáridos, encontramos a la sacarosa, que tiene enlace alfa 1,2 y se produce a partir de azúcar
o caña, bueno, azúcar de caña o lo que es la remolacha, ¿no? Y está compuesto por glucosa y lo que es la fructosa. Sí, le dicen que se encuentra en azúcar de caña o la remolacha. La remolacha es un vegetal que se encuentra, ¿no? en el ambiente. Entonces, recordemos que la glucosa y la fructosa son azúcares libres que se encuentran en el medio externo mediante frutas, verduras, etcétera. Entonces, como esta tiene a la remolacha, va a contener galactosa y fructosa. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda de lo que son disacáridos? O pasamos a la siguiente diapositiva. Creo que todo bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Polisacáridos, el prefijo de varios, ¿no? Entonces, estos básicamente son elementos estructurales en paredes y cubiertas celulares, también en espacios intercelulares y en el tejido conectivo, que lo van a ver bastante en lo que es histología. Ahora, este puede formar parte del exoesqueleto de los invertebrados y funciona como un material de reserva tanto en animales como en plantas, que se los voy a mencionar cuando les hable del almidón, por ejemplo, que es la reserva vegetal, y del glucógeno, que es la reserva animal. Ahora, por ejemplo, acá lo voy a completar mejor. Ya. Almidón es la reserva vegetal, chicos. Cuando les menciona, por ejemplo, lo que es la papa, ya saben que contiene almidón. Y básicamente, por ejemplo, el vodka está compuesto de lo que es el almidón, o bueno, de las papas, ¿no? Básicamente. A ver, acá glucógeno. El glucógeno va a pasar por procesos de glucólisis y glucogenólisis, que lo voy a explicar de con unas diapositivas para que se me entienda mejor. Encontramos a la celulosa, que forma parte de la estructura vegetal. Y encontramos a la quitina, que como les mencioné, forma parte del exoesqueleto de invertebrados, como son los insectos. Quitina. Y bien, entonces comenzamos con lo que es el almidón, chicos. El almidón se encuentra en dos formas, que podría ser la alfa amilosa o la amilopectina, ¿no? Entonces, básicamente, la alfa amilosa o simplemente amilosa está constituido por cadenas largas que se encuentran no ramificadas. No ramificadas. No ramificadas. Entonces, esto está compuesto por D-glucosa unidas por enlaces alfa 1,4. Entonces, si les preguntan cuál es, por ejemplo, la fórmula de la amilosis, alfa 1,4 D-glucosa. Recuerden que si tiene el prefijo D es porque el grupo hidroxilo se encontraba en la parte derecha del carbono quiral. Por otro lado, encontramos a la amilopectina. Es un esqueleto unido por enlaces este, alfa 1, alfa 1,4 que tiene cadenas ramificadas, ojo, por cada 20 a 30 residuos. Entonces, en los puntos de ramificación, el enlace va a variar a alfa 1,6 y este recibe la acción de la amilasa. Por ejemplo, acá se los voy a explicar de una mejor manera. En esta partecita. A ver, espera. Bla, bla, bla. Por ejemplo, acá podemos ver todo lo que es la amilasa, ¿no? Por ejemplo, este va en una cadena así seguidita, medio recta, ¿no? Pero un poco con sus curvas. Pero este posee sus ramificaciones como un esqueleto. En estas ramificaciones va a poseer lo que es el enlace 1,6. Pero sin embargo, cuando tiene esta forma medio lineal, es donde va a poseer el enlace alfa 1,4, para que se me entienda mejor, ¿no? Y
El almidón va a recibir la acción de la amilasa. Sí, es claro, es lo que he puesto ahí. Ahora, encontramos acá al glucógeno, que es un polisacárido, por ejemplo. Bueno, es un homopolisacárido, ¿no? Más que todo, de reserva de células animales, como les mencioné hace unas diapositivas. Ahora, veamos un segundo, por favor. Ya, chicos, perdón. Básicamente son de reserva de células animales que se encuentran muy abundantes en lo que es el hígado, chicos. El hígado. El hígado que ocupa el 10% de su peso y también en el músculo, ¿no? En el músculo. Por ejemplo, hay personas que comen bastante y que tienen la suerte, mucha suerte, de que esas kilocalorías se almacenen en partes específicas que les conviene. Por ejemplo, hay personas que las calorías se les almacena tanto en el brazo, por ejemplo, o en las piernas, y cuando van al gimnasio, cuando lo entrenan, es como que queda bastante, queda bien formado, ¿no? Es porque tienen una buena genética, más que todo. Ahora, estos están formados por enlace alfa 1,4 de glucosa que posee ramificaciones cada 8 a 12 residuos de glucosa y, perdón, me bugueé. Por ejemplo, al igual que la amilosa posee su enlace que es medio lineal, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el enlace alfa 1,4. Y cada 8, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 residuos o 12 incluso, se va a dar lo que son sus ramificaciones. Acá va a poseer el enlace alfa 1,6. Cuidado que les pregunten. El glucógeno tiene ramificaciones acá lo mencioné, cada 20 a 30 residuos. Falso, ese es el almidón. Y cuidado que les pregunten viceversa. El almidón posee ramificaciones cada 8 o 12 residuos. Totalmente falso, es el glucógeno. Y eso no. Ahora, la celulosa es el que forma la estructura vegetal. Ese es el polisacárido más abundante de la Tierra, el que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, wow. Entonces, este está constituido por una cadena lineal, ojo, lineal, de residuos beta de glicosídicos. Ya no estamos en alfa, pasamos a beta de glicosídicos, ¿no? Y estos no pueden ser hidrolizados por el aparato digestivo, por ejemplo, el aparato digestivo, pero sí pueden ser por la flora intestinal. Flora intestinal. Ok. Y básicamente es el componente principal de las heces denominado fibra. No, perdón, de las hace denominado fibra, ¿no? Y claro, la flora del intestino grueso actúa sobre la fibra como tal y produce ácidos grasos de cadena corta. Ojo, aquí encontramos al acético, al propiónico y al butírico. Y básicamente los ácidos grasos de cadena corta van a nutrir al colonosito, colonosito. Que básicamente acá también la Shigella, si no estoy mal, es la que también se nutre de ácido graso de cadena corta. Ahora, la Shigella lo vi en su diapositiva, entonces les voy a explicar un poquito más de lo que es la Shigella.
Bien, chicos, ¿alguien tiene una idea previa de qué es la Shigella? ¿Lo ha investigado o lo explico yo? Bien, creo que voy yo. Bien, chicos, la Shigella es una infección intestinal, también conocida como, shigellosis, si no estoy mal. Ahora, esta es causada por un grupo de gérmenes que afectan el intestino, ¿no? Entonces, esta enfermedad es común y puede causar diversos síntomas como la diarrea, como la fiebre, los calambres abdominales. Entonces, es importante diagnosticar y tratar la shigelosis rápidamente para así poder evitar complicaciones y prevenir la propagación de la infección. Entonces, acá, tanto la higiene personal como la manipulación segura de los de los alimentos son esenciales para la prevención. Y acá va a actuar lo que es los ácidos grasos de cadena corta, en donde tiene un rol importante lo que es la celulosa, que forma parte de la estructura vegetal, ¿no? Y esa partecita. Ahora. Eso también lo vi en una de las partes de su PPT, en donde el doctor más que todo subraya esta partecita. La celulosa se compone de subunidades de glucosa, que eso no estaba en su PPT, pero acá sí se los pongo, ¿no? Celulosa se compone de subunidades de glucosa. Y acá les voy a hacer un cuadrito, un cuadrito. A ver, por ejemplo, vamos a duplicar esta partecita, duplicamos, borramos esto y presentamos. Ya. A ver, chicos, si hablamos de polisacáridos, ¿no es esto? Si hablamos de polisacáridos, encontramos como tal a lo que es a la amilosa, encontramos a la amilopectina, encontramos a lo que es la celulosa y el glucógeno, ¿no? Celulosa y el glucógeno. Ahora, si hablamos del enlace que posee cada uno, por ejemplo, enlace. Les mencioné en la amilosa era alfa 1,4 lineal. Si hablamos de la amilopectina, vendría a ser un enlace alfa 1,4 también, pero podría ser alfa 1,6 en lo que es el ramificado, ¿no? Posee alfa 1,4 y 1,6. 1,6 en lo que es el ramificado. Ramificado. La celulosa va a poseer enlace beta 1,4, pero este es lineal. Ojo con eso. Y el glucógeno vendría a ser lo mismo que la amilopectina, que lo voy a poner acá, igual a la amilopectina. Ahora, si hablamos de la importancia de cada uno, por ejemplo, importancia. Chicos, la amilosa es el componente del almidón de la dieta. Por ejemplo, componente del almidón de la dieta. Si hablamos de la importancia de la amilopectina, también es este componente del almidón de la dieta correspondientemente. Entonces, vendría a ser lo mismo que la amilasa, lo mismo que la amilosa. Bueno, o amilasa mejor dicho, ¿no? La celulosa básicamente es componente de las plantas y es no digerible por las eucariotas. Componente de las plantas y es no digerible por las eucariotas. Y finalmente, el glucógeno, chicos, es la principal reserva de carbohidratos en animales, que eso creo que ya se sobreentiende. Ahora,
Chicos, los efectos de los carbohidratos se los voy a enumerar uno por uno. Provisión de energía, que es lo que mencioné al principio, tiene efectos sobre la saciedad y el vaciamiento gástrico. La, acá se da lo que es la glicemia y el metabolismo de la insulina. Tenemos a la glicosilación y la glicación de la proteína, que eso lo voy a mencionar por acá. Hallamos la fermentación, la producción de metano, la producción de ácidos grasos de cadena corta, como pudimos ver acá en la celulosa, que nutren al colonocito. Tenemos efectos sobre la microflora del intestino grueso y es ahorrador de proteínas. Todos esos son los efectos de los carbohidratos. Ahora bien. Chicos, hay que tomar en cuenta que básicamente les mencioné, ¿no? Que el valor energético de cada carbohidrato es 4 kilocalorías por gramo. Entonces, la ingesta también está determinada, como les mencioné, por factores tanto culturales y económicos, ¿no? Y ahora, el 25% de las calorías proceden de azúcares simples, los que simplemente te aportan energía vendría a ser la glucosa, fructuosa, sacarosa, la lactosa, la maltosa y la trealosa, ¿no? Ahora, sus fuentes son generalmente el almidón, azúcares simples y la celulosa. Por otra parte, tenemos a lo que es la glicación y a la glicosilación. Chicos, la glicación es la reacción de Maillard. Acá lo voy a poner mejor. La reacción de Maillard. Más largo. Entonces, esta básicamente es la unión de un glúcido a una proteína sin la participación de una enzima que desnaturalice la proteína, ¿no? Por ejemplo, entonces, acá participa la enzima, no, pero en la glicosilación es la unión de un glúcido a una proteína con la participación de una enzima que optimiza a la proteína, ¿no? Y se da en procesos fisiológicos. Ahora, ¿cuál vendría a ser la ingesta recomendada? ¿Y participa la enzima? Sí. Ahora, la ingesta recomendada. Por ejemplo, la cantidad mínima necesaria para evitar una cetosis de carbohidrato por día es de 50 gramos. 50 gramos, nada de 50 miligramos, nada de 50 kilogramos, no, 50 gramos. Ojo, ojo chicos, que la ingesta, por ejemplo, mínima durante la lactancia y embarazo va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque esta vendría a ser 100 gramos al día. Ahora, o sea, esa es la cantidad mínima necesaria, pero el requerimiento diario que deberíamos consumir normalmente es 180 gramos y por lo tanto se producen unos 130 gramos de unos 130 gramos por día de fuentes no glúcidas por medio de la gluconeogénesis. A ver, espérate, de verdad. Gluconeogénesis. No, pero es distinto. A ver, hasta acá esta vendría a ser la ingesta recomendada, pero la ingesta de fibra, por ejemplo, en adultos vendría a ser de 25 gramos al día y en niños mayores a los 5 años, ¿no? Ingesta de fibra, que no es lo mismo que ingesta de carbohidratos. Ahora, ya casi para terminar, les voy a mencionar lo que es el índice glucémico. Chicos, ¿hasta acá se me entendió? ¿O tienen alguna duda? Creo que se me entendió. O no, no sé, chicos. Bueno, supongo que sí, porque no me dicen nada. Entonces, bien. Básicamente, el índice glucémico, chicos, es la medida de la glicemia
después de la ingestión de un alimento. Entonces, el alimento, como les mencioné, debe proporcionar 50 gramos de carbohidrato. Ahora, los azúcares son los que pasan a la sangre y a los 30 minutos de su ingestión. Entonces se recupera el valor basal a los 180 minutos, y acá ya se va a poder realizar, por ejemplo, la medida de la glicemia, ¿no? Básicamente. O sea, por ejemplo, es como que van a un paciente y le quieren medir la glicemia y para demostrar que tiene valores normales, se pone a comer un montón de carbohidratos. Entonces, cuando le hagan el examen, va a demostrar que tiene una glicemia normal, ¿no? O por ejemplo, se puede dar el caso contrario, ¿no? Que básicamente no come, entonces eso. Y para eso, por lo tanto, se tiene que pasar unos 180 minutos después de cualquier ingesta para que pueda realizar los exámenes de índice glicémico, ¿no? Entonces, eso es importante para enfermedades como la diabetes y en la nutrición deportiva, que es donde se obtiene mayormente lo que es la energía, ¿no? Y ahora, ya la penúltima diapositiva, el metabolismo de los carbohidratos. Por ejemplo, chicos, acá tenemos a la glucólisis, la glucogenólisis, glucogénesis y gluconeogénesis. Acá es donde se pierde un poquito la mayoría porque confunde términos, pero les voy a explicar un poquito. Chicos, a ver, primero, comenzamos con la parte de la derecha, glucogenólisis y glucólisis. Tenemos el glucógeno, ¿no? Entonces, la glucogenólisis es la degradación de glucógeno, que es el almacén de glucosa, para liberar lo que es la glucosa. Ahora, la glucólisis es la degradación de la glucosa, que es un azúcar, para obtener energía, así formando lo que es el piruvato. El piruvato, por su parte, se puede ir con el acetil-CoA o puede formar lo que es el lactato. Y ahora, para que se reconstruya todo esto, se dan los procesos de la izquierda, que es la gluconeogénesis y la glucogénesis. La gluconeogénesis, chicos, es la síntesis de glucosa a partir de moléculas no glucídicas como los aminoácidos o el lactato, ¿no? Que esos vienen del piruvato. Ahora, la glucogénesis, una vez que ya tenemos la glucosa, ¿no? Es como que la glucogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa y ese vendría a ser el resumen de metabolismo de los carbohidratos. Ahora, hay una vía de la pentosa fosfato, chicos, que es básicamente una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa que produce NAD fosfato y la ribosa 5-fosfato, que es importante para la síntesis de ADN y ARN, que se los voy a poner acá básicamente. Ya. Por ejemplo, acá hay una ruta distinta que no lo mencionan en su PPT, pero yo se los menciono muy aparte, que básicamente vendría a ser una vía de la pentosa fosfato. Pentosa fosfato que ya saben que P es fósforo, ¿no? Entonces, básicamente con esta vía de la pentosa fosfato es una vía alternativa para formar lo que es el NADPH y formar la ribosa 5-fosfato. Y eso. Y finalmente, factores, ya para terminar, chicos, factores alimentarios que influyen sobre la respuesta glicémica. Tenemos primero a la cantidad de carbohidratos. A ver, tenemos a la cantidad de carbohidratos como tal. Tenemos a la naturaleza. ¿Naturaleza de qué? Tenemos a la naturaleza de los componentes monosacáridos. Por ejemplo, si viene de glucosa, de fructuosa o de galactosa. Tenemos a la naturaleza del almidón, por ejemplo, que puede venir de la amilosa. Tenemos ahora amilosa, amilopectina, ¿no? Y ahora, por otro lado, tenemos al método, perdón, acá no sé qué he hecho. Tenemos al método de cocción o de procesamiento de los alimentos, ¿no? Método de cocción
Procesamiento. Procesamiento. Que básicamente acá es el grado de gelatinización del almidón, por ejemplo, el tamaño de las partículas, la forma del alimento o la estructura celular, entre otros motivos. Y finalmente tenemos otros componentes alimentarios como las grasas y las proteínas, la fibra alimentaria, los antinutrientes y los ácidos orgánicos. Ahora, la importancia y las enfermedades que va a desencadenar. La importancia de los carbohidratos, chicos, en procesos biológicos del ser humano es que al menos 200 genes van a codificar enzimas procesadoras de glucano y al menos el 50% de todas las proteínas están unidas de forma covalente a uno o más grupos de carbohidratos. Por tanto, no causa sorpresa que los defectos en la síntesis y en la degradación de los glucanos puedan tener consecuencias en la salud, que es lo que viene aparte de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, existen enfermedades, chicos, genéticas llamadas trastornos congénitos de glicosilación, que vendría a ser la CDG, que como les menciono, trastornos congénitos de glicosilación. Ahora, en los cuales son defectuosos diversos procesamientos de los glucanos, por ejemplo, y producen enfermedades poco comunes relacionadas con los carbohidratos. Em, por ejemplo, tenemos a la distrofia muscular, así como las enfermedades de Tay-Sachs y Gaucher, si no estoy mal. Entonces, hay otra partecita que lo mencionaba en su PPT, que básicamente hay una vacuna fabricada a partir del glucano llamado IP. Y básicamente es por una infección por la bacteria Haemophilus influenzae, que es de tipo B, y la causa principal de esta se da por meningitis en los niños chicos. Entonces, eso vendría a ser lo que son enfermedades por los carbohidratos, ¿no? Por la deficiencia o por la mala absorción. Y eso vendría a ser todo por la sesión de hoy, chicos. Entonces, si tienen alguna duda, pueden hacérmelo saber. Y si no, entonces les paso el post-test, lo terminamos y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, chicos? Todo bien, ¿no? Todo bien. Ya que gracias. Entonces, les paso el post-test. A ver, ya. Copiar vínculos. Se los paso en el grupo de WhatsApp, chicos. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están, chicos? Aquí están. Post-test semana 10. Bueno, sesión 10. Entonces, ¿qué hora es? Es 6:22, entonces llenen lo más rápido posible y 6:24 comenzamos a resolver lo que es el post-test. ¿Ok? A ver, chicos. Día de las Madres, Día de las Madres.
Un minuto, un minuto. No. ¿Qué tal, chicos? ¿Se han metido a algún comité, algo? ¿O están pensando meterse en un comité? Yo por el momento. Yo me iba a meter a un comité, pero no sé. Ya. Comenzamos con la resolución del post-test, chicos. A ver. Primero. Post-test, semanalidades, carbohidratos, química, dióxido y XP. Bien. La primera pregunta. Indique el incorrecto en isómeros, epímeros y enantiómeros. Básicamente, isómeros, misma fórmula química, diferente distribución, correcto. Enantiómeros son isómeros con imagen espejo, correcto. Epímeros, isómeros que difieren solo en uno de los átomos de carbono, correcto. Y la tercera alternativa, que son epímeros con imagen espejo, eso le correspondía a enantiómeros. Ahora, marque la opción falsa en monosacáridos. Acá, el grupo reductor es el carbonilo, o sea, la cetona, está bien. Y bien, los monosacáridos pueden clasificarse por los átomos de carbono también. Recuerden, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, ¿no? Entonces, vale. Glucosa, galactosa y fructosa son componentes básicos, totalmente correcto. Y estos son epímeros, no, estos son isómeros, la glucosa, galactosa y manosa. Cuatro. A ver, eso, porque, no, ya. Entonces, cuatro. Acá. La conformación más estable, perdón, conformación más estable y es la forma que se describe en el medio interno. ¿Cuál es la más estable? La cíclica o de Howard, la de silla, la de bote o la lineal o de Fisher. Acá les he puesto, por ejemplo, estaba en esa partecita. Ya, conformación de silla más estable y forma como se describe en el medio interno, entonces está totalmente bien. Ahora, ¿cómo está formada la lactosa? La lactosa. Entonces, acá, como les mencioné, estaba formado por galactosa y glucosa. Y si les ponía glucosa y galactosa, esa no estaba del todo correcto porque el orden también importa. Finalmente, indique la opción correcta en celulosa. La alternativa que estaba totalmente correcta es que constituido por una cadena lineal de beta de glicosídicos, que es lo que les he puesto en el cuadrito final. Ojalá se haya guardado y si no se ha guardado, sí, no se guardó. Pero es lo que les mencioné básicamente, ¿no? Y bien, chicos, eso vendría a ser todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por estar presentes. Entonces, nos vemos. No te olvides pasarnos la PPT, Sí, por sí, favor. sí, sí, no se preocupen. Por Muchas favor, gracias por por estar. favor. Cuídense, chicos. Nos vemos. Cuídense, chicos.